Muy buenos días. Hola, buenos días, Abel. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ¿Cómo tú? va todo? Menudo lugar para quedar, ¿no? Sí, es un buen lugar. Es uno de los pocos olmos que Y nos que quedan en la comunidad, ¿no? Este olmo se plantó en el 1636, Sí. o sea que hay datos entonces tiene ya casi 400 años. Y la grafiosi, afortunadamente, no le ha afectado. No, la grafiosis es cuando tuvimos conocimiento de la enfermedad de la grafiosis, yo personalmente pues me documenté, empezamos a hacer tratamientos, primero hacíamos tratamientos con un tanque de pulverizar y una escalera. Está claro. Pues a ver, la ruta que nos vas a proponer hoy. La ruta vamos ¿Cómo se llama la ruta? ¿Cómo la llaman aquí la ruta? pues la vamos a llamar la ruta de las fuentes, Muy bien. que esta ruta puede durar un par de horas. ¿La empezamos? Sí. Estamos en la Fuente de los Baños, que es una aldea de Navajas. Ajá. ¿Y el antiguo balneario qué era exactamente? Esto era el antiguo balneario. ¿Este edificio de aquí? Este edificio, sí. ¿Y estas aguas realmente eran tan buenas o...? Sí, es que son buenas de verdad, porque son las primeras que se han declarado minero medicinal en la Comunidad Valenciana. Bueno, yo he leído que Cabanilles ya se refirió hace muchos años por las propiedades curativas de este agua, ¿no? Decía que eran transparentes, limpias y sin olor. Pero además que efectivamente son curativas, debe tener algún componente mineral que es curativa. Esto, una herida, eczema o cualquier cosa, te pones esta agua y lo curan. Además, digestivamente, yo bebo solo de esta agua, te digo la poca que bebo. Pues yo quiero probarla. Sí, claro. Pues está rica, la verdad. Bueno, la verdad es que hemos recorrido una zona selvática preciosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Y muy húmeda, muy fresca. Aquí acaba el sendero que viene de la Fuente de los Baños. Sí. Y luego ya pasamos la carretera asfaltada, vamos hacia el pueblo, Sí. y luego ya nos vamos hacia Fuentes, pero que están muy cerca del pueblo ya. La gente no se puede perder. No, No aquí se no puede es pérdida. perder. Siempre A escuchando mí me el río. pregunta muchísima gente, al Salto de la Novia, siempre al margen derecha del río, no cruces el río. Salto de la Novia. Salto De la Novia. Ok. ¿Y a qué distancia está Rafael de aquí? En tiempo. ¿Con tiempo? Sí, o no, el metros. tiempo más o menos, sí. Tiempo, unos 15 minutos o menos. Muchísimo alianto aquí. ¿Cómo es posible que haya llegado tanto? Pues esta especie se trajo en su momento para revegetar los taludes cuando se hizo la vía por la consistencia que tiene. Parece ser que esta especie es originaria de China, Sí. pero últimamente se ha extendido demasiado. Ha entrado una especie invasora Sí. que Sí que lo está ocupando todo. ¿Y ese griterío, Rafael? pues parece ser que ha venido a algún colegio hoy y se están O sea que están bañando es ahí. habitual, ¿no? Sí, sí, esto es muy normal aquí. Fíjate. O sea que vamos a ver esto ahora a lo mejor, ¿no? Exactamente. ¿Y el agua de dónde viene? El agua viene del manantial de la Esperanza. Vamos a verlo. Sí, sí. Ahora ya estamos en la zona del Salto de la Novia, uno de
de los lugares más emblemáticos de Navajas, por no decir el que más. Aquí era normal que cuando venían los novios, la novia, saltaban los dos ahí, es esa zona de ahí, saltaban en el río. Eso era digamos, como para dar buena suerte. Y llegó un momento que la novia se cayó ahí y ahí había, y aún creo que está, un remolino, y entonces la novia se ahogó. Y el novio se tiró detrás y también se... O sea, es una historia triste de amor. Exactamente, sí. Bueno, Rafael, los protagonistas del Salto de la Novia. Efectivamente, este es una escultura del escultor Manolo Rodríguez, Sí. que cuando hemos estado en la plaza, allí es un museo dedicado a él, que representa lo... Pues Rafael, lo cierto es que le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta ruta. A vosotros. Tienen un lugar precioso, un río maravilloso y un lugar muy recomendable para la gente todo el año. Pues sí. Enhorabuena a todos los habitantes de Navajas por este lugar tan A magnífico. vosotros por venir y darle divulgación a este pueblo. Se lo agradecemos mucho. Nos Venga, vemos. hasta luego. Adiós.